Hace algunos años, me encontré un hermano carnal. Digo, no voy a decir nombres, pero, me lo encontré. Tenía no mucho tiempo, posiblemente 2 3 años de no verlo. Ujú, Entonces, cuando lo encuentro, a mí me dio muchísimo gusto. Lo abracé, lo saludé, ujú. y la pregunta de rigor no podía faltar: "Hermano, ¿cómo ¿Cómo estás?". estás? Ujú, Bueno, la respuesta casi, casi me avienta a un lado, ujú. porque su respuesta fue: "Estoy y ya es ganancia". Okey. Pero, ¿sabes qué? De verdad, es que esa expresión no era algo inusual. Ya esa expresión, diríamos, Ujú. estaba encarnada, en esta persona, en este hermano. Por lo tanto, tenía ya una fuerza, tenía, por supuesto, un impacto a tal punto que cuando lo expresa, estoy y es ganancia, observo su cuerpo, observo su mirada y Ujú. definitivamente reflejaba lo que en sí la frase encarna. Pero, ¿qué encarna esto? Estoy y es ganancia, desesperanza, refleja seguramente desilusión en algún aspecto, Claro. posiblemente pesimismo, bueno, hay pesimismo, hay derrotismo, porque mira, pues estoy, ya es ganancia. Es decir, como bueno, pues de todo lo malo, aunque sea camino. Ahí es justamente a lo que nos estamos refiriendo. Ujú. Mira, observa qué tipo de expresiones o incluso de palabras estás utilizando, porque no vaya a ser que en este caso, como estoy y es ganancia, sea una expresión que te esté conduciendo cada vez más fuerte y de una manera más contundente a experiencias de desilusión, a experiencias incluso de la sensación de que tu vida no tiene un valor excelso Claro. y que tú, por lo tanto, no estás conectado a algo radiante, ni siquiera feliz. Sí, a mí lo que se me ocurre pensar, lo que me refleja esta frase es un pensamiento de derrota, de Mm, derrota. Mira, pues aquí ya, eh, algo así como pendiendo de un hilo y ya eso ya es suficiente, ¿no? Pero una sensación así de sentirse derrotado, sentirse rebasado por la vida. Hemos comentado ya aquí en algunas otras temas la importancia que tiene el darle un sentido distinto a lo que nosotros llamamos fracasos, sí, derrotas, sí, qué pérdidas, importante. todo esto. Y creo que se mezcla un poco con esto en este sentido. O sea, Sí, ahí el momento de decir: "Estoy ya es ganancia", estoy diciendo esto, me ha ido muy mal, me ha ido muy mal en la vida y ya que esté vivo ya es suficiente, ¿no? O sea, ya sí, con esto me doy por salvado. Pero ahí es justamente el que quizás ya en un nivel un poquito más profundo, a nivel de sentimientos existenciales, hay pérdidas no sanadas, sí, hay fracasos no reconciliados, hay esta sensación, decía yo, de que en la vida me ha ido tan mal y como no he logrado recuperarme de eso, pues ya, la vida simplemente pasa. Pero imagínate, o sea, de ahí, si nosotros partiéramos en este enfoque de la vida, podría hablar una persona desde ese panorama de un proyecto de vida, un plan de vida, una sí, visión hacia algo, un camino de, no sé, de superación o de calidad de vida, pues por supuesto que no. O sí, sea, es como si los sueños ya estuvieran perdidos. Y creo que es una de las situaciones o de las cosas ante las cuales nosotros o todos podemos estar expuestos, sí, como al llegar a un punto en nuestra vida donde esta visión negativa de las cosas o esta visión derrotista nos pueda absorber. sí, Y hay un arquetipo interesante, un dios mitológico, el dios Cronos.
que si lo recordamos, eh, pues lo exponen como si fuera el devorador, el dios Cronos, aquel que devora a los niños, Sí, ¿no? El que les corta sus alas. Hay imágenes muy interesantes donde lo ponen así, un ángel niño, como un tipo querubín, y el dios Crono cortándole las alas. Y realmente lo que representa este dios Cronos es lo que el tiempo hace con el ser humano. O sea, el tiempo a lo que nos va llevando es que a todas esas ilusiones sí, que en algún momento son, esos enamoramientos que también en algún momento se manifiestan en nosotros, pues llega un momento donde declivan, donde se pierden esas sensaciones de un primer momento. Y el tiempo son eso, es la consecución de etapas. Así como hay una primavera donde todo florece, hay un invierno en donde todo parece gris. Pero cuando nosotros no tenemos esta traducción correcta para la mente y decimos, pues es que todo es una secuencia. sí, O sea, todo es una secuencia y aquello que yo quizás ilusioné en algún momento, pues llegó el término de ello, pero eso no quiere decir que todo se acaba, sí, ¿no? Esto continúa después con otra perspectiva de vida, con otros planes, con otras metas. Si no logramos entender esto, entonces sí el dios Cronos, este arquetipo, sí, claro. nos puede devorar, así como lo hace con estos ángeles o con estos querubines. Nos devora y llega a nosotros esta sensación de que el tiempo nos ha hecho pedazos, Sí. cuando Y realmente es una cuestión de perspectiva y desde cómo enfocas la vida en tu mente. se iba. Fíjate que antes de iniciar el podcast, estaba platicando con una persona, una mujer, que me decía, mi vida es sombría, la depresión es Ujú. parte de mi vida. Dice, pero no, bueno, no sé si sean muchos años o no, 30 años con ese estado emocional. Yo me quedé Okey. impresionado, espérame, como de que no sabes si es mucho o no es toda una vida. Pero a lo que voy Ujú. es que ella comentaba que aunque esos eran más o menos sus estados de ánimo, el estado en que ella se sentía o experimentaba, por dentro sentía dos cosas. Una, lo que tú acabas de decir, Ujú. una sensación de que, pues ya, hombre, Ujú. lo que se pudo, se pudo. Una especie de resignación pesimista. Claro. Ya no había, dice, perdí el sabor de la vida, Ujú. ya no disfruto. Hago las cosas pues porque se tienen que hacer y no por otra razón. Pero fíjate qué interesante. Por eso me llamó la atención, porque aunque ella experimentaba esa manera de vivir o de vivirse sin sabor, Ujú. sin color, sin sonido, había al mismo tiempo dentro de ella algo, pero mucho más frágil, Ujú. mucho más débil, que le decía, no, es que tú puedes y debes de reconectarte o de encontrar esa tú. Acuérdate que eras feliz, eras alegre, eras entusiasta, Sí. traías planes, traías propósitos, pero la otra parte pesimista y derrotista era la que estaba controlando sus sentimientos, Claro. su mente, sus emociones. Pero eso que estabas comentando de Cronos, pues prácticamente es el reflejo de mecanismos que podemos darle fuerza y que pueden asumir el control de nuestra propia mente, de nuestras propias Ujú. emociones. Y a partir de ahí vamos a empezar a pensar, a hablar o a relacionarnos, Exacto. pero con esa forma que no es la real. La real está ahí, pero está bloqueada, está obstruida. Y es ahí donde yo le comentaba, le estaba describiendo todo esto y le decía, bueno, pues ahora hay que trabajar con las técnicas, entre otras, de resignificación. O Ujú. sea, quedaste atorada en algo, Ujú. pero no significa que tengas que estar atorada por siempre y para siempre. Hay que trabajar para darle un significado que te eleve, que te conecte con esa mayor luz, mayor madurez, mayor sabiduría. Y al mismo tiempo
es importante hacer que esa luz, aunque pequeña, crezca sin límite. Y cerraba diciéndole, y es que recuerda que todo cambio es posible, pero Ujú, todo cambio empieza de ahí adentro. ujú. Porque finalmente es una premisa de oro. Todo ocaso y toda derrota empieza con un estado interior o empieza acá adentro. Sí, Se inicia en lo invisible, pero también todo ascenso y todo impulso de libertad como el águila, igual empieza en el mismo lugar, en nuestro ujú. propio interior. Sí, y que realmente dentro de este mito que compartíamos del dios Cronos, el dios Cronos es el padre de Zeus. Zeus es el, digamos, el mayor, el de mayor jerarquía en los dioses El griegos. mayor benefactor. Así es el creador. Sí, Pero fíjate, es el creador, se convierte en el creador únicamente cuando es capaz de escaparse de estas, del ser devorado por Cronos. Y el mito lo ejemplifica muy interesante. Es la madre quien lo salva o quien lo protege. sí, Y esto de alguna manera pues nos tiene que dar ese significado. ¿Qué es la madre en nosotros? La madre es el amor. sí, La madre es el autocuidado, es el autorrespeto, es la autoconfianza, es aquella parte en ti muy profunda que te puede devolver lo que no vas a encontrar en ningún otro lado. sí, Porque este mecanismo que nos atrapa nos hace también creer de que en algún momento de la vida algo va a suceder para rescatarnos y quedamos a esta expectativa como aquella estatua que se quedó viendo al horizonte esperando salvación, sí, pero esa salvación no va a llegar del horizonte. Se podría quedar ahí esperando por siglos. sí, El entendimiento es esa salvación, esa chispa o ese volver a iluminar la vida tiene que surgir exactamente desde dentro. Pero en sí. el surgimiento y en el desarrollo y en el florecimiento de este amor hacia tu vida, el que vuelvas tú mismo a crear ese nuevo panorama que quieres. Y es ahí donde este, este arquetipo también interesante del Dios creador se puede convertir en realidad en nosotros. Sí. O sea, yo incorporo la idea de que yo soy creador de mi vida. Y si esto no tiene sentido es porque yo no le he dado sentido. O Yo no he mismo me pone encontrado sentido. todavía el sentido. Y ese sentido entonces es lo que se tiene que recuperar desde mí Sí, hacia lo que hago, hacia lo que digo, hacia lo que expreso, hacia mis metas, hacia el también encontrar esta conexión nuevamente con la vida desde este panorama decía, de volver a confiar, de volver a creer. Es muy curioso porque pensamos que hasta cierto punto de la vida, algo así como si tuviéramos una fórmula en donde decimos, es que ya a partir de esta edad o de estos años, ya la vida ya es como pérdida, ¿no? O sea, ya no se sí, puede volver a empezar nada, ya es como llegar al punto en el que pues, lo que fue, fue, así como lo comentaba sí. esta persona. Pero realmente no es así. Realmente en cualquier momento uno puede recuperar fuerza. Sí, pero para eso se requiere elementos como los que estamos analizando. En este momento trato de reflexionar cuántas personas no habrá en el mundo que se muevan Sí. con esa premisa que acabas de describir. Ya no estoy en edad, Ujú. ya no es mi tiempo, o ya el tiempo se me fue, y prácticamente eso está o equivale en su mente y en su corazón a cerrar toda posibilidad de renovarse, de redimirse. Y eso es algo tremendamente delicado, porque entonces Sí. simplemente a partir de ahí, como dice esta persona, esta mujer, pues vivo pues nada más porque pues Dios es grande. Ujú. Hago las cosas pues porque pues se tienen que hacer.
Sí, pero ¿y en dónde está tu corazón? ¿En dónde está la chispa? ¿En dónde está ese fuego? Esto me hace recordar una historia de un hombre que estaba encima de una gran piedra viendo cómo el sol se ocultaba. Abajo de ahí, de esa piedra, de ese peñasco, estaba otro hombre sentado escuchando. Ujú. El hombre sobre la piedra decía, cuando veía el sol como iba cayendo, qué maravilla, qué delicia, qué éxtasis, qué felicidad, qué belleza, qué amor. Me siento imbuido en el todo. El hombre que estaba abajo, escuche y escuche. Y pensaba para sí mismo, yo quiero sentir eso. Yo también quiero experimentarlo porque lo que está diciendo Ujú. es algo, pero Claro. excepcional, dicho y hecho. Al día siguiente, más o menos calculó a la misma hora, pero ahora él estaba encima de la piedra. Ujú. Y estaba viendo, se fijó muy bien hacia dónde tenía la cara el hombre. Entonces estaba dirigido al mismo rumbo, Ujú. sentado en el mismo lugar. Y él estaba con los brazos cruzados, viendo hacia cómo se iba ocultando el sol. Pero de pronto empezó a decir, esta piedra, qué incómoda. Ay, ¿cuánto tiempo llevaré aquí? Esto ya me dolió el cuerpo. Ah, qué barbaridad. Y es ahí justamente a lo Ujú. que voy. Esta historia es tan maravillosa porque no es la forma, Ujú. es la esencia. Es decir, ese hombre es claro que estaba en el lugar, en el rumbo, en una puesta de sol también, pero no estaba conectado con esa intención. No traía esa disposición, esa apertura mínima de decir sí, voy a descubrir en esta puesta del sol lo que toca las Ujú. fibras más finas de mi alma, de mi corazón. No estaba conectado con eso. Así es que para este hombre, lo único que generó estar ahí fue incomodidad, fue malestar. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente no estará trabajando o tendrá su relación de pareja Ujú. o su familia, su vida? ¿Cuánta gente no habrá que eso les produzca un inmenso dolor, carga, sufrimiento, agobio? Pero ¿cuánta gente también no habrá que la misma situación tiene una relación de pareja, una familia, un Ujú. trabajo, y eso les produzca la felicidad más inmensa? El éxtasis, la emoción, el entusiasmo más poderoso. La pregunta es, ¿en dónde está la diferencia? ¿En dónde está la diferencia que algunas personas con pareja, con hijos, con trabajo, con una familia o con un rumbo les produzca un inmenso peso y dolor, mientras que a otros les produzca y les genere la energía de mirar hacia adelante, incluso de mirar hacia lo alto? La diferencia no lo hace lo de afuera. La diferencia lo vas a hacer tú a través de lo que vayas poniendo, tanto en tu mente como en tu corazón. A Claro. través de las palabras incluso que vayas repitiéndote a ti en cuanto a lo que estás viviendo. Seguramente las personas, aunque con relación de pareja, familia, buen trabajo, se estarán repitiendo cosas que les está desconectando de esa luz inmensa. Ujú. Ah, el único que nací es para trabajar. Lo único que uno hace en la vida Ujú. es llevar carga, es estar ahí a duro y dale como esclavo. O sea, eso es lo que se repiten, eso es lo que se graba, eso es lo que diseña sus emociones. Por lo tanto, así lo viven. Sí. Pero, ¿y qué sucede con otras personas? Con una situación muy en ese tono, pero diciéndose cosas distintas. Qué privilegiado soy, qué dichoso soy de tener la oportunidad de convivir de convivir o compartir mi vida con esta persona, de poder construir el castillo del amor, un castillo de familia armónica con experiencias, algunas buenas, algunas no, pero como proyecto del alma, como proyecto del amor. Ujú. Qué privilegio el hecho de tener un trabajo que me permita generar recursos para poder empujar el proyecto. Todo, toda diferencia surge a partir de lo que uno se está
diciendo. El sentido que tú le das a las cosas, el sentido que tú le pones a tu vida y a la vida en general, pero ese sentido solamente tiene que surgir de ti. Cuando surge de ti, no solamente es un sentido, es un sentimiento que se traduce en pensamiento, en acciones, en compartir, en crear conscientemente esa realidad.